Y hoy vamos a hablar de imparable. Cuando nosotros pensamos en esta palabra imparable, es que nada nos va a detener. ¿Lo entienden o no? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, dice esta versión. Y cuando estaba ayer, el viernes, estaba en mi casa por la mañana, y cuando la noticia que se había muerto mi vecina, y yo, pero si yo la acabo de ver, no, que la llevaron, bueno, se murió mi vecina de toda la vida. Ella me vio nacer, me vio crecer, me vio reproducirme, pero me tocó verla a ella ahora que se murió, se fue. Y a veces cuando usted recibe esas noticias, uno queda como en shock, ¿no? ¿Les ha pasado que uno queda como que qué pasó aquí? O sea, eso fue en un instante. La acabo de ver comprando pan de bonos, se la llevaron a la clínica y se murió en el camino. Se le murió a la hija en el carro. Y eso pasó, y eso me huyó como me llevó a mi niñez, como por así decirlo. Y yo les he contado, yo no tuve una niñez muy linda, pero fue muy marcada por la muerte de mi papá cuando tenía 10 años, la muerte de mi mamá cuando tenía 18 años. O sea, fueron como etapas en mi vida muy fuertes. Y yo miraba todo eso, ¿no? Y era como, no sé, me afectó el recordar todo esto, removerme todo esto. Y yo pensaba, yo le decía, Dios mío, yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, y porque yo tengo buena memoria, yo pensaba que yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿No les ha pasado que uno dice, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Yo de 10 años y pensaba eso. A los 18, cuando mi mamá fallece, lo mismo. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? O sea, uno piensa muchas cosas. Y al final pensaba yo, ayer decía yo, de verdad que he sido una mujer fuerte. Me pensaba yo, no, yo misma me daba aliento. De verdad que he sido fuerte. Y ver todo lo que uno ha vivido, todo lo que ha pasado, y aquí seguimos. Y a veces esas cosas nos ayudan a nosotros a reflexionar y a entender de que a veces nosotros pensamos que somos débiles, que no podemos avanzar, que estamos detenidos, de que se nos fue la vida, porque así pensaba yo. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer sin mi papá? Cuando se murió mi mamá, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Y estábamos ayer en el velorio y no estaban las hijas porque no habían llegado, pero llegaron las vecinas, hermano. Ay, y empiezan a contar cosas que yo no recuerdo porque yo estaba muy pequeña. Y mi hermana, que todos acuerdan, ay, sí, yo me acuerdo, ¿no? Y gente que y empezaron a recordar la infancia y mi cuadra ha sido una cuadra muy sana, porque todos por allí, mi hermana decía algo. Mi hermana contaba que mi papá salía con una sillita y la ponía ahí a ponernos cuidado. Yo sí recuerdo que él me colocaba mi cuidado. Y jugábamos de tales horas a tales horas, y cuando él se paraba y cogía la silla, hasta ahí llegaba el juego y ya todos sabían que tenían que entrarse a la casa. Igualito que ahora, ¿no? Igualito que ahora. Esa era la señal. Él se paraba, hasta ahí llegaba. Puede estar usted en el auge, en el momento, ahí se paraba. Y todos por ahí fuimos como criados igual, porque había una señora que decía, a mí mi papá ni me dejaba salir, solo los sábados. Y nosotros sí, es que nosotros también jugábamos los sábados, solo los sábados y los domingos, de resto no era en la casa, hermano.
Yo recuerdo que uno a las 6 de la tarde, yo como que ya estaba durmiendo, yo me acuerdo. Pero eran otras épocas, ¿no? Otras épocas, hoy es muy distinto todo. Pero uno vivió muchas cosas y yo decía, de verdad que he sido fuerte. Y yo sé que aquí hay muchas personas que han sido muy fuertes. Tal vez les ha tocado una infancia fuerte, una adolescencia, una juventud, una adultez fuerte. Y hoy viven pues consecuencias de esas cosas. Pero Dios hasta hoy los ha sostenido. Dios hasta hoy los ha hecho imparables. ¿Sabe? Eso es lo que el Señor nos ha hecho, imparables. Y hay un personaje en la Biblia que le tocó ser fuerte, que le tocó ser imparable, que le tocó, mejor dicho, lidiar con todo. Éxodo capítulo 14, verso 1. Le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Piahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas y llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios lo persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pinhahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos, ¿van conmigo? ¿Déjanos en qué? En paz. Déjanos seguir siendo esclavos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Paremos ahí. Siempre que viene una prueba, viene una bendición, viene consigo una prueba. ¿Cuántos lo han experimentado? Lo difícil es de que usted salga de la prueba. Porque a veces la bendición está ahí, como decir, abre la puerta y ya, atravesaste, ya está tu bendición. Pero te quemaste antes de abrir la puerta, porque llegó la prueba y no pasaste. ¿Cuánto les ha pasado que se han quemado en una prueba? Y siempre viene el enemigo a nuestras vidas a colocarnos temor,
a colocarnos opresión, a meternos en nuestra mente de que no vamos a poder, a colocarnos en nuestra mente de que, Dios mío, ¿esto será que va a ser posible? Yo fui madre muy joven y yo tenía temor. Yo decía, el temor del parto, ¿no? Porque la mamá de mi esposo, la abuela de mi esposo, me dice, yo era una niña, hermano, yo tenía 19 años de estar en embarazo, me dice, ay, pobrecita, eso es como meterle un machetazo en la espalda. Y yo quedé, yo pensaba, ¿no? Un machetazo en la espalda, Dios mío, yo no voy a aguantar. Yo pensaba en ese dolor así. Pues eso, imagínense, si uno ve que medio se corta con un cuchillo y usted chilla o le sale la sangre o algo le pasa. Ahora un machetazo. Yo quedé en shock y yo decía, ¿qué? Y yo tenía temor. Yo decía, ay, ¿será que yo sí voy a ser capaz de tener mi hija? Ay, ¿qué tal que no sea capaz? Porque le inunda a uno el temor. Bueno, y por cosas de la naturaleza tuve que tenerla por cesárea. Y no crean que eso es fácil, eso es duro, hermano. No crean que, la gente dice, ay, no, que no sufren, ay, no, agache para que le pongan la epidural a ver. Le dicen, a usted no se puede mover porque si se mueve puede quedar inválido. O sea, le trabajan a uno la mente terrible. Y después que la cortada, ay. Y el enemigo es sutil en colocarnos siempre temor, en el decirnos, mire, ¿qué decían los israelitas? O sea, yo pienso, Dios mío, Dios les hablaba, Dios estaba con ellos veían, porque veían todo lo que Dios hacía, o sea, y aún así decían, ¿para qué nos sacaron? Me hubiera muerto mejor en Egipto. ¿Cuántos en algún momento de su vida pensaron, ¿por qué me volví cristiano? Déjelo ahí nomás, no me conteste. ¿Por qué yo tenía que aceptar a Jesús en mi corazón? Porque cuando uno acepta a Jesús en su corazón y uno empieza a vivir una vida de verdad en rectitud, empieza a sacar Dios de nuestra vida todos los estorbos que tenemos, todos nuestros ídolos que tenemos. Y para nosotros no es fácil, porque estábamos habituados a vivir una vida así, en pecado. Yo bendigo a los jóvenes, bendigo a nuestros niños que han crecido en el Evangelio, que no conocen o que no amaron las cosas del mundo, porque a nosotros nos tocó despegarnos de las cosas del mundo. Y venía ese ADN en nuestra vida, venía el ADN de soltar. Pero ese pueblo, bendito pueblo imagínense, decían, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Yo pensaba y yo le decía, Señor, qué tremendo que nosotros muchas veces le digamos eso al Señor. Pastora, yo no le digo esas palabras, pero tus acciones y tus actitudes le dicen a Dios esto. Es mejor yo me hubiera muerto en el mundo que venir aquí a morir en Cristo. Porque todavía hay cosas en tu vida arraigadas de tu pasado, de tu pecado, de no querer soltar esas cosas del mundo que te atraen, que te atraparon en algún momento y te cuesta. Porque hay unas cosas que te cuestan más que otras, es mi pregunta. ¿Por qué a ti te cuesta de pronto dejar una amistad que sabes que no te conviene? Pero no te cuesta de pronto dejar de fumar. Hay gente que no le costó dejar de fumar, pero hay gente que le cuesta dejar de fumar y no le cuesta dejar las malas amistades. ¿Sí ven?
Para unos hay unas cosas que son más fuertes que para otros. Pero siempre el enemigo viene a colocar a nosotros ese racionamiento, viene a confundirnos, viene a decirnos, viene a atemorizarnos, viene a decir, yo soy más fuerte que tu Dios, porque a veces pasa así. Es más, aún nosotros a veces pensamos que el enemigo es más fuerte que Dios, porque le tenemos más miedo al diablo, a sus consecuencias, que a Dios, que nos lavó, que nos limpió, que nos redimió, que murió por nuestros pecados, que nos ha hecho libres, que sabemos que en Él tenemos bendición. Por lo general, cuando una persona, un ladrón, va a cometer un delito, el ladrón no viene y le dice, vea, páseme el bolso. No, él no le hace así. Bueno, a mí un día me iban a robar así, un viejito, hermano, viejito en una bicicleta. Páseme el bolso. Yo llegué y lo miré, corrí las 100 millas, hermano, porque esa es mi reacción, salir corriendo. Corrí y el viejito no me quedó mirando así. Yo creo que asustó porque digo, ¿esta qué me va a hacer? Y mi reacción fue correr. Pero por lo general, cuando van a asaltar a alguien, el ladrón le dice cosas para asustarlo, ¿no? Para doblegarlo, para que usted quede ahí como atemorizado, para aprovechar el miedo que él produjo en usted y le quita las cosas. Ahora no quiero decir de que usted se vaya a enfrentar a un ladrón. Por favor, seamos prudentes. Y lo van a robar, que lo roben, hermano. Si lo van a robar es porque habrá alguna puertica por ahí abierta, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me pueden robar. ¿Por qué me van a robar? Si yo soy bien delante de Dios, si yo soy legal, si yo doy mis diezmos y mis ofrendas. El enemigo no tiene derecho legal sobre mí. Y nunca he vivido experiencias que sí, que intentan, pero nunca lo han hecho. Y siempre he pensado en eso. Y yo siempre le digo a mi esposo, ¿por qué no van a hacer algo? Si usted está mal, pues a usted le pasa, pero si yo soy mal, pues obviamente me va a pasar algo. Pero la gente cuando va a robar, cuando va a cometer el delito, infunde miedo. Y además, el que está haciendo el delito tiene miedo, porque tal vez sea la última vez que va a cometer el delito. Mire, esos que robaron, se dejaron robar. Y después por allá, ¿no los mataron? ¿Sí vieron la noticia? Los tipos entraron, dejaron robar. Nunca imaginaron a quién estarían robando. Y cataplum le dieron allá. Porque nuestra ciudad lastimosamente se ha vuelto muy peligrosa. Yo no sé si usted ha notado eso. Cómo se ha levantado tanto homicidio, tanto robo, tanto, Dios mío bendito. Y las motos, uno ve las motos y uno, ay no. Sí, uno ve las motos y uno dice, ay, ahí va, ¿quién va o qué? Porque de verdad que está muy peligroso. Pero lo que más me llama la atención es de que el enemigo puede usar su estrategia. El enemigo puede amedrantarte. El enemigo puede decirte, vas a morir. El enemigo te puede decir, estás acabado. El enemigo puede decir, no te va a salir. El enemigo muchas veces te dice, ¿y usted para qué va a hacer eso? Pero yo tengo un Dios a quien yo le sirvo, a quien amo, que me dice todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar. No dejarnos amedrentar por lo que habla o por lo que nos dice el enemigo. Porque siempre Dios sale a nuestro favor. ¿Y saben? Lo más tremendo de esto era que Dios dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. O sea, Dios estaba en el asunto. Dios le dijo, va a endurecer el corazón para que venga detrás de los israelitas. ¿Y para qué Dios tenía que hacer esto? Para demostrar su gloria,
Porque lastimosamente a veces necesitamos que algo así ocurra en nuestra vida para creer de verdad en el Dios al cual amamos y al cual servimos. Porque si estamos bien, se nos pueden pasar muchas cosas y, ay, no, sí, yo sé que Dios ayuda, pero no es en el momento de más angustia de tu vida cuando viene el socorro de Dios. Amén. Y más adelante Moisés le dice, pero el siguiente versículo, pero Moisés les dijo, ¿qué les dijo? No tengan miedo, solo quédense quietos y observen ahí cómo el Señor los rescatará hoy. Me encanta esto. No tengan, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¿Qué convicción tenía Moisés de lo que Dios iba a hacer? ¿Qué ejemplo de liderazgo tenía Moisés? Sabemos que Moisés fue formado por Dios. Sabemos que Moisés vio a Dios ahí. Dios mío, no lo pudo ver porque para Dios no lo puede ver, pero tuvo un encuentro con Dios. Pero cómo Dios forma, cómo Dios tener nosotros una seguridad como la que tenía Moisés de ver y estar convencido lo que Dios iba a hacer. Una palabra, hermano, una palabra puede cambiar todo. ¿Qué tal que Moisés le haya dicho, ay, sí, yo también tengo miedo? ¿Qué tal que Moisés hubiera dicho eso? No, pues todo el pueblo, peor nos volvemos. Él les dice, no tengan miedo, seguridad. Solo quédense quietos, no se alboroten. ¿No saben eso las mujeres cuando se alborotan? Igualitas. Y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Él no les estaba diciendo mañana. Él no les estaba diciendo en los próximos meses. Él les estaba diciendo hoy los va a rescatar el Señor. Palabra de afirmación, palabra de fe. ¿Necesitamos tanto eso en nuestra vida? Hay veces, yo conozco una hermana, una bendición, tiene una cara de angustia, hermano. Siempre tiene cara de angustia. Siempre es cara de angustia y de enfermedad. Y yo hablaba con la hija y le decía, hay que cambiarle la mentalidad, que Dios le cambie la forma de hablar. Porque siempre declara que está enferma, que no sabe qué le pasa, y la llevan al médico y no tiene nada. Es aquí. Y su cara es de angustia todo el tiempo. Y no nos apropiamos de las promesas que Dios nos da a nuestra vida. Dios nos ha hablado. En esos días Dios me hablaba una palabra de algo que estaba sintiendo en mi corazón. Estaba como un poco angustiada, porque es normal, ¿o no? ¿Será que uno no se puede angustiar? Claro. ¿Será que uno no se puede? Ay, somos humanos. Y yo estaba como un poquito angustiada y Dios me da una palabra, me recuerda una palabra y yo le dije, uy, sí, Señor, perdóname, porque no debería de tener angustia, sino que debería confiar en ti. Y lo digo porque, y yo siempre les abro mi corazón, porque a veces pensamos, es que el pastor o la pastora, mejor dicho, no les pasa nada. No, yo soy igual que usted, hermano, igualito, a mí también me da cólico. Sí, porque es que la gente a veces piensa que es que uno es, yo no sé, de otro planeta o un ángel. No, hermano. Y sentí eso en mi corazón. Y yo sé que Dios a veces permite que sintamos esas cosas para demostrarnos
que Él está en el control de todas las cosas. Y sigue diciéndole: esos egipcios que ahora ven, ay, jamás volverán a verlos. Mire lo que Moisés les estaba declarando al pueblo de Israel. Esos enemigos, tus enemigos, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense, vuelve y le dice: quédense tranquilos. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés. Le dije que una vez se siente angustia, ¿sí o no? Ahí cuando el Señor le dice a Moisés, ahí yo dice: Señor, Moisés estaba angustiado. Moisés estaba asustado. Moisés soltó esa palabra de afirmación y les dijo: no va a pasar nada, pero él por dentro estaba ¿qué? Asustado. Yo cuando siento como angustia, yo siempre uso a mi esposo y yo no le he dicho. Y él me dice: ¿por qué se afana? No se azare, se tranquila. Y yo lo miro y digo yo: no te he dicho nada. Por dentro, ¿no? Pero yo no te he dicho nada. Entonces yo sé que es Dios el que me está hablando ahí. Y siempre él como que vamos a salir adelante, bueno, él me inyecta como eso, pero yo sé que en el fondo él está más asustado que yo. Sí, hermano, yo sé que, Dios mío, en el fondo él está más asustado que yo. Pero él siempre nos ha demostrado en mi casa que vamos a salir adelante, que eso va a pasar. Él siempre dice: eso va a pasar, no se preocupe por nada, ¿no? Y él es así, yo, no, pero ¿por qué eso es así? Y no, él es así, pero yo sé que por dentro de estar asustado. Y mire lo que le dice. Luego le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ay. ¿Por qué te angustias? ¿No le estabas diciendo a los otros que estén tranquilos, que no hagan nada? ¿Por qué clamas? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Ahí le dijo: accione, papito, accione. Deje de estar clamando. Hay veces que pensamos que tenemos que pasar horas y horas, 24/7, orando, clamando, intercediendo, ayunando, cuando el Señor nos está diciendo: quédense quietos o párese. Está diciendo: marchen. Le dijo a Moisés: ya cállese. Yo pienso, no, yo ahí: cállate ya. ¿Por qué clamas a mí? Ya te he dicho los que tenías que hacer. Ahora pónganse en qué, en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Ay. Qué gran desafío tenía Moisés. Él iba a lo que iba, hermano. Imagínense que el Señor le diga: coja la vara y abra el río Cauca. No, o le dice el Señor: vaya y... ¿Cuándo se acuerdan? Bueno, los que éramos del barrio, los que somos de este barrio, había un caño que se salía. ¿Cuál es que era? El de San Judas, ¿sí se acuerdan? O se sale, ¿no? Todavía como que... Y eso quedaba parejo. Uy, qué miedo, hermano. Imagine que usted vaya por lado que no y llegue, se vaya para el caño y que le diga al Señor: coja la vara y abra el caño. Ese Moisés, Dios mío, qué pecado, pobrecito. Le tocó duro a Moisés. Y con esos incrédulos que tenía. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado orar por alguien que no le creen ni lo que rezan a usted, hermano? No le creen, hermano. Y ayer me daba la que me dio la noticia de la muerte de mi vecina. Es una señora
que supuestamente va a la iglesia, ¿no? Yo no sé qué va a la iglesia. Y yo después la veo orando por los vecinos y yo, Dios mío, bueno, al menos oró ahí algo. Pero yo la miraba y yo decía, ¿y ese con qué testimonio, hermano? Es que a uno le da hasta risa las cosas. Pero al menos hizo algo, ahí oró ni por los dueños, era por los inquilinos de esa casa. Y yo decía, está chiflada ya. Y me daba la risa ver porque uno piensa, bueno, ¿y esta con qué testimonio? Porque, hermano, tiene un testimonio terrible en la cuadra. Y yo me imagino al Moisés ahí con todas esas hienas allá atrás. Vamos a ver qué hace, a ver. Vamos a ver si Vidal libera ¿cómo era que llamaba el muchacho que estaba aquí? ¿Qué hacía ahí? ¿Kevin? Vamos a ver si Vidal libera a Kevin. Vamos a ver. ¿No dice que es apóstol? Vamos a ver si es capaz de liberarlo. ¿Qué? ¿Por qué no lo hace usted? Si usted cree que es mejor que Vidal. Porque a veces somos desafiantes, ¿no? Y no estoy diciendo que Vidal sea mejor. No, usted puede liberar, porque para eso el Señor nos ha llamado. Pero Dios lo hace. El que puede, vea, Dios puede usar hasta el más torcido para que Él sea libre. Pero a veces somos así. Vamos a ver si compran este lugar. Vamos a ver si qué sé yo, qué, no sé, no me acuerdo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lo hacen. Yo imagino al pueblo diciendo, vamos a ver si ese Moisés es capaz de abrir el mar en dos. Desafiantes, hermano, porque a veces somos así. Pero eso a nosotros nos da el ímpetu de salir adelante. Vamos a ver si a usted le va bien en ese hogar. Vamos a ver si a usted le va bien en esa carrera que escogió. Vamos a ver. Y desafiamos a Dios. Porque es que, guste o no le guste, la visión de esta iglesia se la dio a Vidal. Gústele a usted o no le guste, cáigale mal o no le caiga mal, la visión se la dio a Vidal. Y Dios lo puede usar para liberar al que sea. Y puede que no sea libre este joven de aquí a través de nosotros, pero hemos orado por él. Miguel ha hablado muchas veces con él. Él nos tenía mucho, pues a mí por lo menos me tiene respeto, porque siempre me saludaba, pastor, y me ponía quejas y todo el cuento. Ahorita está trabajando, ¿no? O sea, como que ya se fue, ya dejó el sitio ahí. Y llegará un momento en que lo vamos a ver entrar a la iglesia, porque alguien de aquí tuvo un sueño que lo veía a él. Pero a veces nosotros no creemos en lo que Dios va a hacer. Y le dice el Señor, coja una vara, Dios mío, una vara, hermano. Solo Dios hace eso. Y divida en las aguas. Leía yo, y científicamente, que eso sí podía haber ocurrido, porque usted sabe que la gente siempre piensa y maquina, ¿será que eso sí pasó? Sí pudo haber ocurrido esto. Decía el estudio que para que el mar se hubiese dividido en dos y quedaran las paredes así del agua, entonces se veía los dinosaurios, los tiburones, usted veía los animalitos ahí pasando, las ballenas. Tenía que haber como un tsunami, pero tenía que ser el mismo movimiento siempre. O sea, ser constante, ni un poquito más ni un poquito menos. Tenía que ser constante para que el agua no les cayera. Mire Dios cómo es de perfecto. Y sigue ahí diciendo, y mire lo que le dice el Señor:
yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra quién. Dios mío, Dios conocía tanto el corazón de su pueblo que Él sabía que con abrir el mar en dos, para ellos no iba a ser algo extraordinario. Dice, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus ¿qué? Y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto, ¿qué va a pasar? Ay, ay, ay. Y sabrán que yo soy ¿quién? El Señor. Número uno, ¿qué nos dijo el Señor o qué les dijo el Señor al pueblo de Israel? Esos egipcios, esos enemigos, jamás los volverás a ver. Pero ¿sabe por qué los vuelves a ver? ¿Sabe por qué vuelve a ti esos enemigos que un día pensaste que ya habías vencido? Porque dejaste o anhelaste en algún momento haber estado nuevamente en Egipto. Número dos, nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Es difícil. Es difícil a veces pensar, ¿y yo cómo voy a descansar en el Señor? Con todo lo que me está pasando, con todo lo que me está viviendo. Yo le digo, yo pensaba en mi vida cuando tenía 10 años con la muerte de la señora, y yo decía, Dios mío, todo lo que he recorrido, todo lo que me ha pasado, y hemos sido fuertes. Mi familia ha sido fuerte. Mis hermanos han sido fuertes. Yo he sido fuerte. Y pensábamos que no íbamos a poder, porque yo no sé, pero cuando uno queda sin padres a una edad muy temprana, es muy duro, porque uno siempre necesita como el apoyo del papá y la mamá, ¿sí me entiende? Y crecer uno así, o cuando tenías conflictos no, qué sé yo, y Dios nos enseñó a nosotros a ser fuertes, a mis hermanos y a mí en esa parte. Y ya después de que conocí al Señor, yo entendía, ¿sabe? Yo una vez entendí, porque Dios una vez habló a mi corazón y me dijo, a través de alguien me dijo, porque yo siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué te llamas mis papás? Porque mis hijos nunca pudieron conocer a sus abuelos maternos, pero tuvieron la fortuna de conocer a sus bisabuelos y marcaron muy fuertemente, muy bien la vida de ellos. Y Dios me decía, porque es que yo quería que tú dependieras de mí. Y desde ahí yo decía, uy Señor, pero usted sí es como cruel, pensaba yo. Y Él me decía, no. Y siempre el Señor me ha dicho, no, a nadie búsqueme a mí. Y yo creo que aquí más de ustedes lo han escuchado una vez que me lo dijeron. Pero es necesario que a nuestra vida sea revelado que nuestros enemigos, Dios los va a vencer. Yo quiero que usted entienda que por más oscura que esté la noche, siempre el sol va a brillar. Que por más largo que usted diga que sea el camino, Dios siempre va a obrar. Amén. Pero tú tienes que declarar en voz alta la palabra de Dios. Tú tienes que atarlas a tu cuello y vas a ver cómo tu fe va a ser inquebrantable. Moisés podía estar asustado, pudo haber estado pasando en ese momento angustia de ver a todo ese pueblo que no creía lo que iban a hacer, pero él les inyectó fe, él declaró una palabra. A veces a nosotros en nuestra vida nos falta declarar la palabra de Dios para llenarnos de fe, para volver a creer, para volver a levantarnos, para volver a entender de que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Que Dios es Dios por encima de tu enfermedad, que Dios es Dios por encima de la crisis que esté pasando financiera, la crisis en tu hogar, la crisis con tus hijos. Dios es Dios y sobre Él nadie más puede estar. Y Él siempre va a obrar a nuestro favor.
Y nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos que el mar se abre, los israelitas empiezan a pasar. Y en medio de eso, es que los israelitas fueron un ejemplo vivo de lo que es hoy la iglesia. En medio de que estaban ahí caminando, voltean a ver y venían los egipcios. Y volvieron a asustarse, hermano. Asustados. Y Dios les torció las ruedas a esos carros de los egipcios. Y cuando pasó el pueblo, volvieron las aguas a su normalidad. Y los egipcios veían a los muertos a la orilla del mar. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que pelea nuestras batallas. Y cuando Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Por eso nosotros, sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Debemos avanzar. Debemos avanzar y no nos vamos a detener por las circunstancias que ocurren, por las circunstancias que veamos. Por más, Dios mío bendito, a veces usted dice, no me quería ni levantar. ¿Cuántos han pensado? Ay, yo me quería dormir, no me quería como a despertarme cuando ya todo haya ocurrido. ¿Cuántos han pensado en alguna vez en su vida así? O lo más fácil, echar para el monte, ¿no? Hay gente que dice, uy, eso es que agarro para el monte a correr, a enjaularme allá, ya no aguanto más. No dejes que las circunstancias te detengan. Siempre Dios colocará el mejor panorama a tu favor. A veces decimos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Yo estoy con Dios, yo le sirvo a Dios, pero yo no he visto una respuesta. Él llega justo a tiempo. Él llega justo a tiempo. Amén. La Biblia declara que los malos al final serán cortados, pero los justos heredarán la tierra, hermano. Y yo sé que nosotros vamos a hacer o vamos a ver los resultados de nuestra siembra, de nuestras cosechas, ahora, en este tiempo. Amén. En este tiempo, no cuando nos vayamos para el cielo, no, porque si estamos aquí, Dios nos va a permitir disfrutarlo este tiempo. Amén. Las bendiciones de Él van a sobrepasar a los malos. Y en este tiempo nosotros vamos a disfrutar las bendiciones de Dios. No te detengas, avanza. Gálatas 6:9 dice aquí, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo. ¿Al tiempo de quién? ¿Al tiempo de quién? Vamos a cosechar, dice, no poquitas, dice que numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No se da por vencido. No piense que ese es el fin de su vida. No piense que eso que está viviendo ya determinó el rumbo de su vida. No lo piense así. ¿Sabe? Siempre habrá un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Siempre Dios va a obrar a favor de sus hijos. Él dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Debemos de nosotros mejorar como seres humanos, como personas. Hay áreas en nuestra vida que debemos entregárselas al Señor. Hay cosas en nuestra vida que no están funcionando bien y tenemos que hacer un ajuste. ¿Cuántos saben qué cosas no están haciendo bien? Yo creo que todos sabemos. No necesitamos que venga aquí el ángel Miguel a decirte, vea usted la de los crespitos, o vea usted la peli lisa. No, yo creo que nosotros sabemos las cosas que no hacemos correctas delante de Dios. Pero cuando viene un verdadero arrepentimiento, un cambio en nuestra vida, un giro de 180 grados, y vamos a permanecer, vamos a ver las numerosas bendiciones que Dios tiene.
Y cuando yo me refiero a bendiciones, no te estoy hablando lo de economía, porque la economía es solamente una añadidura. Estoy hablando de la bendición de tener tu familia buscando de Dios, la bendición de tener tu hogar, la bendición de tener hijos, las bendiciones que tanto le has clamado al Señor. Y lo demás va a ser una añadidura en tu vida. Pero Dios nos dice, no se den por vencidos.